derechistas en el Perú últimamente, Kuczynski, por ejemplo, no, o nunca había podido ser electa, consiguiendo la mayoría de los votos, la hija de Fujimori, no solo siendo hija del ex dictador, sino reivindicando todas y cada una de las políticas del ex presidente. Así que bueno, va a ir un poco marcando la agenda, ¿no? Toda la espera también de que suceda luego en Colombia, con también chances de un ultraderechista consiguiendo la mayoría. Bueno, es un reordenamiento en esa parte del mundo, cercano al nuestro. Bueno, más temas, nos venimos a nuestro país, si quieren. Se conoció hace un rato, aunque había sido anticipado por algunos medios, que el Poder Ejecutivo de la Nación modificó el procedimiento para la designación de jueces, sobre todo de jueces supremos, es decir, los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también fiscales, defensores públicos y otros organismos. Argumentó el Ejecutivo que esto va a traer mayor practicidad y agilidad a la hora en la cuestión procedimental. Por supuesto que veremos cómo circula y cómo funciona todo. No quita, por supuesto, la parte donde deben ser votados y avalados por los pliegos, por el Congreso, a través del Senado, etcétera, sino que hay otras cuestiones procedimentales, presentaciones previas, que dejan de existir. El decreto vigente para este procedimiento fue escrito en su momento en el 2003, en la presidencia de Néstor Kirchner, cuando se volteó, ¿no?, la vieja corte menemista. Y bueno, significó ahí una renovación, ¿se acuerdan? Con Argibay, con Maqueda era de la época de Duhalde, me parece, con Argibay, con Zaffaroni, Lorenzetti, si no me equivoco, es de esa época. Bueno, si no me equivoco. Bueno, ahora, nada, cambian un poco los procedimientos, argumenta que se modernizan, Más temas. Tema Adorni, que sigue ahí muy en agenda, con mucho lío político hacia adentro, y la discusión ahora aparentemente va a pasar por el Congreso de la República. Hay dos lugares, ¿no? Uno es el Senado, donde tiene que ir a exponer a Adorni los primeros días del mes próximo de julio, el 2 de julio seguramente. Pero esa es la exposición habitual, tradicional, que tiene que hacer el jefe de gabinete un mes en diputados, al mes siguiente en senadores, es decir, todos los meses tienen que ir al Congreso. Obviamente que cuando Adorni se siente, aunque sea una exposición, lo van a torpedear. Imagínate a Mayans, lo va a agarrar del cogote, lo va a morder y no lo va a soltar. O la misma Bullrich probablemente, no sabemos, aunque haciendo gestitos. Pero además, eso en el Senado probablemente el 2 de julio. Pero tiene que llegar a esa etapa, Antes tiene... probablemente esta semana haya novedades o la que viene, un posible paso por la Cámara de Diputados, con dos instancias. Una, un pedido de interpelación. Los diputados quieren interpelarlo. Puede ser convocado el jefe de gabinete a una interpelación, es decir, lo llaman para hablar de algo. En este caso lo van a llamar para hablar de su causa de corrupción, obviamente, no su pendrive. Es una posibilidad. Y la otra chance que también puede darse en la Cámara de Diputados es que lo convoquen, pero en realidad promoviendo lo que se denomina una moción de censura, es decir, que le digan goodbye, chau, adiós, qué sé yo, andate. Eso lo pueden hacer, eso se puede hacer con el jefe de gabinete. Porque bueno, pues tiene un rango constitucional y demás, su función. La función del jefe de gabinete tenía, cuando se reformó la Constitución en el año 1994, tenía la idea, Alfonsín en ese momento, como promotor de esa parte de la reforma, tenía la idea de que sea algo así como un primer ministro. Después, Menem, que también junto a Alfonsín diseñaron en parte la Constitución del 94, lo dejó la figura del jefe de gabinete, pero con menor poder, es decir, el presidente sigue siendo el presidente.
De todas maneras, al tener ese rango constitucional, la jefatura de gabinete puede ser interpelado por una parte, y por otro lado puede ser echado, para decirlo en fácil, puede ser echado, es decir, se le puede aplicar una moción de censura. Para lo primero, es decir, para la interpelación, se presume que estarían la cantidad de diputados suficiente, porque el PRO está muy enojado, que son como los oficialistas o los aliados más cercanos, está recontra enojado con eso, porque eso transmite, ¿no? Es decir, no quieren seguir bancando a un corrupto de baja estofa. Un poco es lo que transmiten, es eso, no es que yo estoy inventando cosas. De hecho, ayer hubo un editorial de Pagni, en rigor lo escuchaba esta mañana, pero bueno, está lo luna a la noche, y hablaba de esto es horrible, ¿no? Pero lo refería así, un déficit cognitivo en la argumentación de Adorni, lo cual parece, ¿no?, bastante evidente si su argumentación es encontré un pen, pero bueno, ya se lo están, es decir, horadando de toda manera y en todo lugar, y absolutamente casi todos los actores, ¿sí?, a diestra y siniestra. A mí, más que déficit cognitivo, me parece un chanta que no le importa nada. Bueno, en ese contexto es que pueden sucederse novedades esta semana en el Congreso, sobre todo en diputados. Esa idea de que la oposición está buscando voluntades para avanzar en contra del jefe de gabinete. Veremos por supuesto cómo sigue su situación, mientras Milei sigue atado a la figura de Adorni. Y de vuelta, con muchas interpretaciones respecto de por qué Milei lo banca. Sí, porque cree en Adorni, que es una, porque hay complicidades en otros entramados, probablemente también de corrupción, es otra. Bueno, qué sé yo, muchas hipótesis, ¿no? Porque la no resolución del pleito, del problema, da lugar a eso, a hipótesis. Aunque algunas sean descabelladas, otras sean tontas, otras sean pavadas de la oposición, si lo quieren poner en esos términos, pero eso, la no resolución del conflicto hace que se siga hablando de ese tema. Una semana, incluso la semana pasada, con el lío Adorni, donde el gobierno hubiese podido mostrar algunas buenas noticias. Por ejemplo, la merma de la inflación o la desaceleración de la inflación, algo que podría haber mostrado y sin embargo, Caputo, el ministro de Economía, ¿no?, que sería el Messi, el autor de esa medida, de esa resolución, horadado por el régimen de blanqueo que le permite a Adorni zafar. Con el conflicto universitario, un sector de la universidad, por supuesto, se sigue quejando porque para atrás no hay resolución, pero desde la semana pasada empezaron con una recomposición, que un sector, insisto, considera insuficiente, pero comenzaron con una recomposición. Entonces tienen algunas cosas buenas, por lo menos desde la narrativa libertaria, para mostrar, que tampoco pueden hacer. Entonces es un tapón, es un problema para todos, la figura de Adorni. Bueno, más temas. Milei va a viajar, se sube de vuelta al avión, va a ir a París, nos van a distinguir como uno de los economistas más influyentes del planeta, y después va a volver a los Estados Unidos de Norteamérica, en otro viaje Zully. Así que eso también. Tres temas del peronismo en Entre Ríos, voy a tratar de resumirlos después en un bloque. Estuvo Máximo Kirchner el día viernes en nuestra ciudad, un poco ahí con el sector kirchnerista, mucha presencia de distintos palos del kirchnerismo, desde la diputada Blanco Osuna, algunos sectores del sindicalismo, como ATE, que lo recibió, la diputada, ¿verdad?, provincial y presidenta del PJ, provisoria, porque pues, está ocupando el lugar de José Cáceres, que tiene licencia,
Silvia Moreno, bueno, estuvo presentándolo, distintos actores, además de Tomás Ledesma, que hoy no tiene cargo alguno, pero es un poco el que motorizó el encuentro. ¿El clima, Ezequiel? ¿Fervoroso? Frío. O más bien pensante? Sí. Frío. Frío de... Preocupante. A ver, ¿cómo se llama? No, digo, ¿cómo estaban en general? Porque sí. ellos, viste que el peronismo, si hay algo que tiene, es una energía así, pum, para arriba, en Mira general. Bueno, Por eso pregunto cómo estaba el clima ahí adentro. Sí, bueno, vivaron a Tomás Ledesma, vivaron por supuesto a Máximo, era un poco ahí aunque había muchas tribus, eran sobre todo tribus K. Sobre todo ese, cuando Máximo, cuando pasaron videos de Cristina Kirchner o el Indio Solari, ¿no? Recientemente muerto, también lo referenciaban y ahí hubo como más ebullición. Después les cuento más específicamente de qué fue eso. Decía, el día sábado de la mañana, congreso del PJ, con 2 o 3 noticias importantes. Una, lo echaron a Daniel Rossi por apoyar otra lista y por otras cosas. También aplicaron sanciones contra los candidatos de listas por fuera del PJ, siendo peronistas, aunque en algunos casos con una relativa morigeración o posibilidad de morigerar la condena, en el caso de Gailard, Maya, Guzmán, si se portan bien en las elecciones del 27. Y además plantearon algunos temas importantes que tienen que ver con oponerse a la eliminación de las PASO y mandataron, es decir, dieron un mandato para que todos sus legisladores voten en contra de la reforma previsional y si no, los pueda echar el Consejo Provincial del PJ. Y por último, el día lunes, por la tarde, después del mediodía, hubo un encuentro de lo que se denomina peronismo federal, comandados por Michel y con amplísima participación entrerriana. Romero estuvo, la intendenta Digo, Laurito, el senador Val, en Concepción del Uruguay, decía, tratando de motorizar una vía viable del peronismo, que piense, por ejemplo, en la economía, no en el Indio Solari, sino en la economía. Así que también te vamos a estar contando de eso. Una línea, este martes, trabajadores de Granja Tres Arroyos se movilizan en su ciudad, en Concepción del Uruguay, complicado el tema, y también, como anticipaba Fabio, continúan las reuniones para abordar la reforma previsional. El tema de la jornada es que va a estar José Ángel Allende exponiendo ante los senadores. Hoy tenemos Mundial de Fútbol. Sí. Juega Argentina a la clima, noche. ¿viste? Vamos con eso. Muchos autos con banderitas vi cuando venía a la radio. Mirá vos, yo no. ¿No? pero bueno. Así estamos ya tocando bocina por las dudas, pi, Okay. hacia adelante, pero con onda, vamos ganando. Dale. Y una última línea, lo dejé para el final. Tiene que ver con el domingo a la noche, el fallecimiento de la madre de Plaza de Mayo, Tati Almeida. Así que, que había estado acá en Paraná hace poco, había hablado con nosotros cuando estuvo. El recuerdo, para con ella, y después también le dedicaremos un bloque. Son las 10:30, vamos a las noticias con Claudia Martínez. Este fue el Por Dónde Pasa la Cosa de este martes 16 de junio.